El siguiente tejido de cuerda, además de utilizar las manos como los anteriores, vamos a valernos de una pequeña herramienta conocida como lira u horquilla. Este tejido se conoce universalmente con el nombre de lucet. Se dice que lo usaron los romanos, los vikingos. En realidad se remonta a milenios de antigüedad. Es muy sencillo, valiéndonos de este instrumento, de esta herramienta, que como vieron en la imagen que precede a este video, la tomé sobre un fondo milimetrado y con una escala para que ustedes la puedan reproducir si quieren más grande o más pequeña. Por supuesto las había de carey, de madera, de metal, de hueso. Como verán, su forma de lira y un pequeño orificio. Vamos a comenzar. Introducimos el extremo del hilo por el orificio y luego hacemos pasar por cualquiera de los dos lados el extremo de la cuerda. Cruzamos por el frente, volvemos a pasar por detrás y ya estamos listos para empezar. En la primera lazada la hacemos con el hilo que está dentro del orificio. Ajustamos, giramos el hilo que está superpuesto, vemos que hay uno superpuesto y uno inferior. Tomamos el inferior y lo superponemos y ajustamos. Volvemos a girar y repetimos la operación. El que está en la parte inferior lo superponemos sobre el que está cubriendo, en este caso, y ajustamos suavemente. Volvemos a girar la horquilla y lo mismo. La cuerda que está por debajo pasa por encima, ajustamos. Siempre tratamos de que el tejido esté centrado. Nuevamente el mismo procedimiento. Está por debajo, pasamos por encima y ajustamos. Giramos la horquilla, el que está por debajo pasa por arriba y así sucesivamente. Vamos a iniciarlo nuevamente. Tomamos la horquilla, pasamos el extremo del hilo. Da igual que lo hagamos en este sentido que en este sentido. Yo por razones obvias, como soy zurdo, lo hago por este lado. Pasamos por detrás, cruzamos, pasamos por el frente y por detrás. La primera lazada la hacemos con el hilo que está en el orificio. Ahí está la primera lazada. Giramos y en este caso tenemos un hilo en la parte inferior y uno en la superior. El de la parte inferior lo pasamos por encima de la horquilla y ajustamos suavemente. Volvemos a girar la horquilla y tenemos lo mismo, el inferior y el superior. Pasamos el inferior y volvemos a girar la horquilla, volvemos a tener el mismo efecto. Y así vamos sucediendo. Siempre, como dije, tratamos de mantener el tejido en el centro. Volvemos a girar, el inferior monta sobre el superior, giramos la horquilla, el inferior monta sobre el superior y vamos ajustando suavemente. Y así sucesivamente. Yo lo voy a hacer un poco más rápido para que ustedes vean cómo se puede hacer el trabajo. Se puede hacer realmente mucho más rápido de lo que yo lo estoy haciendo, pero esto es para que se den una idea de cómo avanza el nudo. Ajustamos, volvemos a pasar y así sucesivamente. Luego de unos minutos podemos observar el tejido luxe cuadrangular, muy delicado, que tiene infinidad de usos y logra cuerdas muy bellas. El tejido con carrete de madera, es muy sencillo de hacer.
Este tejido se conoce con el nombre de tejido francés o cordón o tejido hueco. Es muy sencillo. La herramienta consta de un orificio y generalmente 4 clavitos. Para comenzar el trabajo pasamos el hilo por el interior del orificio, dejamos una cantidad para poderlo sujetar y yo le he pegado estos números para que se entienda más fácilmente. Tenemos el hilo, lo pasamos por detrás de 1, venimos hacia 3, luego pasamos nuevamente a 1, de 1 a 2, de 2 a 4 y de 4 nuevamente a 1. Allí estamos listos para comenzar. Voy a repetir. Tenemos el hilo que viene por el centro, lo pasamos por detrás de 1, de 1 vamos a 3, pasamos por detrás, 1 nuevamente, vamos a 2, de 2 vamos a 4 y de 4 nuevamente a 1. Ahí ya estamos listos para comenzar. Para hacer el tejido podemos utilizar un simple gancho de alambre como el que estamos viendo, o en este caso yo tengo un gancho de acero para acelerar el proceso. Entonces, en el punto número 1 tomamos el hilo que está en la parte inferior, lo pasamos por encima y tiramos del hilo inferior. Al seguir adelante vamos al paso número 2, pasamos el hilo por detrás, tomamos el que está en la parte inferior con el gancho, lo pasamos por encima y estiramos de la parte inferior. Vamos a repetir la operación en el número 3, pasamos el hilo, tomamos el de la parte inferior, lo pasamos por encima y giramos. Vamos al punto número 4, repetimos la operación, tomamos el hilo inferior, lo pasamos por encima y tiramos de la parte inferior. Ya estamos nuevamente en 1, volvemos a repetir lo mismo. Tomamos el hilo que está en la parte inferior. Bueno. Continuamos entonces así. 1, pasamos por encima, el hilo por la parte posterior. 2, volvemos a tomar el que está en la parte inferior. Vamos al 3, repetimos la operación, tomamos el hilo que está en la parte inferior, lo pasamos por encima del clavo, vamos al parte número 4, pasamos el hilo por encima y estamos nuevamente en 1. Ahora yo voy a quitar los indicadores para que podamos trabajar en forma normal. Entonces, recordamos que estamos en 1 en este momento. Entonces yo voy a dejar el indicador número 1 para saber cuándo ya dimos una vuelta completa. Entonces estamos nuevamente en 1. Pasamos por detrás, levantamos y tiramos de la parte inferior. Vamos lo que era nuestro número 2. Pasamos por detrás y levantamos. Aquí teníamos el número 3, ¿verdad? Pasamos por encima y tiramos. Aquí teníamos el número 4, pasamos por encima y tiramos. Ahora que estamos nuevamente en el número 1, vamos a retirarlo y vamos a continuar el tejido. Recordemos que este era nuestro número 1, pero ya ahora es indistinto porque estamos siguiendo el proceso. Tomamos la gasa inferior, siempre estamos tratando de tirar del hilo inferior para mantener tenso nuestro tejido. Volvemos
Y así vamos a realizar repetidamente. Pasamos. Ahora yo voy a tejer unos centímetros y luego continuamos. Luego de unos minutos podemos ver cómo va apareciendo el cordón por la parte inferior.